Dios me hará fuerte, firme, fuerte, estable firme, y me estable restaurará. y me Dios restaure. me Wow. restaurará, me hará fuerte, firme y estable. Y entonces es difícil creer esta situación cuando uno está en medio de la prueba, porque es que yo digo, pero Señor, ¿y cuál es el sentido que tú le das a que yo esté sufriendo tanto? ¿O cuál es el sentido? ¿Por qué tengo que yo pasar por esto? ¿Por qué tengo yo que pasar por esta enfermedad? ¿Por qué tengo yo que pasar por este momento de escasez financiera? ¿Por qué tengo yo que pasar por esta ausencia en mi familiar, en esa persona que estaba conmigo? ¿Por qué yo tengo que ver a mi hijo postrado en una cama? ¿Por qué yo tengo que ver a mi hijo que se está perdiendo en la droga? ¿Por qué yo tengo que ver a mi esposo que está metido en el alcohol, en el maltrato? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto, Señor? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué yo tengo que ver la enfermedad de mi familiar o el cáncer que está tocando la puerta de mi casa, la muerte que está tocando la puerta de mi casa? ¿Cuál es el sentido? Y es que hoy yo creo que Dios le da el sentido a cada una de las realidades. Y es que después que hayas sufrido un poco de tiempo, no dice mucho, no dice todo el tiempo, no dice que vas a pasar eternamente en sufrimiento, no dice que vas a pasar mucho tiempo en sufrimiento. La palabra es clara y dice, después que haya pasado un poco, eso le coloca fecha de fin a tu sufrimiento, eso le coloca una fecha de terminación o de vencimiento del momento difícil en el que puedes estar pasando en este momento. Pero él te dice, ojo, después que pases este tiempo, no todo termina ahí, no todo se acaba. Después que pases ese tiempo, ese poquito de tiempo difícil, Dios, el Dios de toda gracia, te restaurará, te hará fuerte, firme y estable. Y no hay mejor manera de poder, porque dirá, carajo, este pelado viene aquí a hablarme de esto, quién sabe de dónde habrá sacado esa información. Y no hay mejor manera de buscarlo que haciendo una ilustración, buscando el video se paró, o si me están viendo. Yo te estoy escuchando. Ah, carajo, vamos a intentar. Sí. Ahora sí. Entonces, bueno, la mejor manera de explicarlo es mostrando hechos, es mostrando ejemplos, es ilustrándolo. Y entonces yo quiero que nos vayamos a Génesis capítulo 22. Y es la primera historia que quiero mostrarles. Génesis capítulo 22. Y Génesis capítulo 22 habla de la historia de Abraham. De pronto esa no la vamos a leer completa porque es un poco, la historia es larguita, pero si vamos a contarla aquí en modo free, modo rápido, pero todos conocemos la vida y la historia de Abraham. Un Abraham, un hombre dedicado a Dios, dedicado a los asuntos de Dios, pero que no había podido tener un heredero, no había podido tener un hijo que pudiera seguir la historia, seguir el legado que Abraham había construido. Y entonces, un día a avanzada edad, Dios decide hacerle una promesa a Abraham. Dios decide decirle, sí, tú a tu esposa va a quedar embarazada. Y tan avanzados de edad estaban que la esposa, cuando escucha la promesa, dice la palabra que se echa a reír. Y yo me imagino que ella dirá, carajo, si, ¿cómo a esta edad yo voy a estar aquí eso? Si ya yo sé qué es lo que mi marido tiene y qué es lo que ya no tiene. Ya está como que muy difícil que esto pase porque hay cosas que ya no funcionan en este momento y dice la palabra que ella se fijó y, y en avanzada edad Dios decide cumplir la promesa que él le había hecho y después de no sé cuántos años tenía Abraham, llega a su hijo, llega Isaac y Isaac se convierte en el cumplimiento de esa promesa, se convierte en esa palabra hecha viva que Dios establece. Pero bueno, ahí no termina la historia. Resulta que después que Isaac nace, después que yo me imagino a Abraham todo chocho con su hijo, pues con su esposa, vamos a llevarlo para aquí, vamos a llevarlo para allá, vamos a montarlo en la luna del río, vamos a que conozca el malecón. Y entonces yo me imagino
a esa pareja viviendo su promesa, viviendo el cumplimiento de su promesa, pero a Dios se le ocurre la idea de ponerlo a prueba. Y un día, una mañana, viene Dios y le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo. Y ¿qué? ¿Cómo así que quiero que me entregues? Sí, sí, quiero que me entregues a tu hijo más amado, dice la palabra, a tu hijo más amado. Es más, eh, 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 dice, toma a tu hijo Isaac, el único hijo que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría, y una vez allí ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. Y entonces, yo me imagino el desconcierto de Abraham en ese momento cuando Dios le pide que haga eso, porque es que, a ver, o sea, Señor, tú me lo prometiste, tú me prometiste que me ibas a dar un hijo y me lo diste. ¿Cómo así que me lo prometes, me lo cumples y ahora me lo pides? No tiene sentido lo que está pasando. No tiene sentido y bueno, aquí la mayoría de pronto que son padres, qué difícil tiene que ser esa decisión de entregar a tu hijo, al único hijo que tienes y que muy probablemente por tu avanzada edad no vas a poder tener otro. Entonces, comienza la historia de Abraham, donde él, más allá de todo el sufrimiento, más allá de todo lo que pasa, este, yo me imagino que la noche anterior Abraham no tuvo ni siquiera que dormir porque sabía que se tenía que levantar e ir con su hijo a sacrificarlo, a matarlo. Y, y entonces la palabra te cuenta, cuando tenga el tiempo la ley, que él toma a Isaac, toma a sus sirvientes, a sus acompañantes, le dice, listo, vámonos a ofrecer en holocausto la ofrenda a Dios. Y toman su camino, se van a buscar el monte, y dice la palabra que llega un momento donde ya están cerca y Abraham le dice a sus acompañantes, bueno, ustedes quédense hasta aquí, que el niño y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Iremos, adoraremos y regresaremos. Pero ¿cómo así que regresaremos? Si hay una instrucción clara. Si van dos, regresa uno solo. ¿Cómo que regresaremos? Y yo creo que Abraham ahí comenzó a ganarse el título que le dan después. Yo creo que ahí comienza a cocinarse, a engendrarse el título por el cual hoy conocemos a Abraham. Porque él dice, yo voy, adoraremos y regresaremos. Él tenía algo en su mente y en su corazón que decía que regresaría con su hijo. Y entonces suben solo los dos. Llega un momento donde el pequeño le dice, papá, tenemos la madera, tenemos todo aquí listo, pero ¿y dónde está el siervo? ¿Dónde está el sacrificio, la ofrenda? Y Abraham le dice, tranquilo, no te preocupes por eso, que eso en algún momento llega. Y cuando ya se encuentra en el momento, en el lugar, yo me imagino a Abraham tratando de explicarle a su pequeño que él era el sacrificio, que él era la ofrenda. Y él le dice, hijo, no sé cómo explicarte esto, no sé cómo, no lo entiendo, no sé. Quisiera poder darte como papá todas las respuestas, pero no las tengo. Pero Dios me dio una instrucción, y es que debo sacrificarte, debo entregarte como ofrenda. No creas que soy yo, yo no quiero, tú eres mi hijo más amado, eres lo más hermoso que tengo, eres lo más hermoso que me ha pasado, pero, pero tengo que hacerlo porque es una instrucción de Dios. Y entonces, yo me imagino que todos los que están aquí son padres, y imagínate tú como padre tener que atar a tu hijo y después de atarlo colocar la leña debajo de él porque tienes que prenderle fuego. Y yo me imagino que Abraham habrá hecho esto lo más lento posible porque no quería que llegara el momento en que tenía que entregarlo. Y cuando se alista Abraham a hacerlo, dice la palabra que el niño le dice, espera, está bien, me tienen que entregar, tengo que morir. Pero antes de eso, adoraremos, papá. Vamos a adorar. Y comienzan a adorarlo.
Y yo creo que en ese momento Dios en el cielo dio una orden y dijo, ve Ángel, ve y páralo, porque yo lo que estaba necesitando de Abraham lo estoy viendo. Adorar en medio del desierto, adorar en medio de la prueba, adorar en medio de esa situación donde no entiende nada. Dice la palabra que el ángel, lo que se tuvo que demorar desde el cielo corriendo hasta acá, dándole duro, y va volando, y cuando el hijo va a colocarlo, Abraham va levanta la mano, dice la palabra que el ángel del Señor dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham para y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No le pongas la mano al muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora el Señor dice que tiene claro que tú le temes, que hay temor delante de ti y que ni siquiera te has negado a entregarle a su hijo. Y efectivamente, así como Abraham se lo dijo a los acompañantes, nosotros subiremos, adoraremos y regresaremos. Eso sucedió. Fueron, adoraron y regresaron. ¿Qué quiero colocarte con esto? ¿Qué quiero decirte con esto? Después de esta situación, Abraham hoy lo conocemos como el padre de la fe. Pero ese título no se lo ganó sin antes haber sufrido un poco de tiempo, sin antes haber podido pasar por la prueba y en medio de la prueba desarrollar el título que después Dios le pondría. Hay un título que quizás Dios quiere colocarte, pero que solamente se desarrolla en medio de la prueba. Hay algo que Dios quiere entregarte, pero que solamente va a suceder cuando lo desarrolles en medio de la prueba. Abraham hoy lo conocemos como el padre de la fe, pero Abraham tuvo que vivir la palabra que les acabo de compartir. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda la gracia los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Abraham sufrió un poco de tiempo, pero bajó del monte de Moría, siendo considerado y llamado el padre de la fe. Y después de ahí, dice la palabra, dice, tu descendencia será tan grande como la arena del mar, porque será llamado el padre de las multitudes. Yo creo que hay un título para ti. Yo creo que hay un título para tu familia. Yo creo que hay algo, hay una asignación que Dios tiene para tu vida, que si logras pasar ese poco tiempo de sufrimiento, Dios te restaurará, te hará firme, fuerte y estable. Si usted lo cree, diga amén. Pero ahí no termina la historia. O no solo es esa historia. Si quieres busca Daniel 3, Daniel capítulo 3. Y ese también te lo puedo compartir así. Imagínate que estaba el rey Nabucodonosor. Si usted quiere, está embarazada, y quiere ponerle un hijo, un nombre a su hijo, que no lo tenga más nadie, póngale Nabucodonosor. Y cuando de cariño lo llama Nabu, hijo, Nabu, venga. Y dice la palabra que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro. Ese mal no tenía nada que hacer. Yo me imagino que el mal se le estaba contando, carajo, ¿qué hago? ¿Qué me invento hoy como rey? Ya sé, vamos a hacer una estatua de oro. Mándame a hacer una estatua ahí de oro. Y entonces mandó a hacer la estatua de oro, y después que manda a hacer la estatua de oro, saca un decreto real y dice, hey, pueblo, a ver, porque voy a decir algo. Cada vez que en el pueblo suene la cítara, el arpa, la guitarra, el piano, la batería, cada vez que suenen todos los instrumentos, donde sea que tú estés y tú escuches el sonido,
usted tiene que arrodillarse y adorar a esta estatua de oro que yo acabo de construir. Y ese fue el decreto real. Y entonces, claro, cuando sonaba la música, sonaban los instrumentos, todo el pueblo estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, se tenía que arrodillar y adorar la estatua. Entonces, si usted estaba con la olla de presión, colocando la Zaragoza, y sonaba la música, usted tenía que dejar que la Zaragoza se quemara, porque usted tenía que arrodillarse y adorar. ¿Cuántas Zaragozas se quemaron ahí? Tuvo que gastar. Pero resulta que la historia dice que habían tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, servidores de Dios. Y resulta que estos locos, cuando escuchaban la música, cuando escuchaban esto, ellos no se arrodillaban, porque ellos no le rendían culto a dioses paganos. Y hubo gente, porque siempre está el chismoso, siempre está el que está pendiente de lo que tú haces, siempre se dieron cuenta y dijeron, ¡ay! O sea que estos tres no se arrodillan. Espérate ahí, que yo me voy a tirar de sapo y voy a ir donde el rey. Y se fueron donde el rey y le dijeron, Rey Nabú, Majestad, ¿no es cierto que usted acaba de dar el decreto real de que cuando suenen todos los instrumentos, todos se tienen que arrodillar a adorar la estatua de oro que su majestad ha construido? Sí, claro que sí. Pues bueno, yo te voy a decir esto, pero no para que vayas a hacer nada. O sea, simplemente para que ores, esto es para que ores. Resulta que hay tres jóvenes que cuando han sonado la música, majestad, estos manes no se arrodillan ni nada, no hacen nada. ¿Cómo así? Sí, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero esto yo te lo estoy diciendo en el nombre de Dios, simplemente para que no estoy diciendo por sí, no estoy diciendo por nada. Mándeme a llamar a esos tres. Y dice la palabra que mandaron a llamar a los tres. Los tres llegaron ante el rey y Nabucodonosor les dice, es cierto lo que me acaban de decir, que cuando han sonado todos los instrumentos, ustedes no se han arrodillado ante la estatua de oro que yo he mandado a construir. Y ellos le responden, majestad, es cierto, nosotros no lo hemos hecho, nosotros solo nos arrodillamos ante el Dios viviente. Ah, sí, entonces si ustedes no me hacen caso a mí, el decreto real dice que el que no lo haga será arrojado al horno de fuego ardiente. Y entonces dice la palabra que ellos dijeron, bueno, majestad, si así es la cosa, que así sea, porque el Dios en el cual nosotros creemos nos salvará de tus manos. Y entonces dice la palabra que el rey se enfureció de tal manera que mandó a prender el fuego 7 veces más de lo que normalmente estaba. Y dijo, metan a esos tres en el horno de fuego ardiente para que todo el pueblo vea que el que no le haga caso al rey sabe cuál es el final que tiene. Y entonces, dice la palabra, también cuando quieras, cuando la lea, a mí porque me gusta meterle la cuestión de la película, de la peliculita, así como si fuera Steven Spielberg. Y dice la palabra que cuando los van a meter en el horno, las personas o los soldados que los llevaban, al tratar de meterlos, se quemaron ellos y tiran a los tres hombres, a los tres jóvenes al horno de fuego ardiente. Y entonces, claro, ¿qué esperaba la gente? La gente esperaba el grito, el desespero por cuando te estás quemando, tú tienes que estar como loco, pero resulta que no pasa eso, sino que por el contrario, dice la palabra que el rey se asoma al horno y dice, pero ven acá, ¿no eran tres los jóvenes que nosotros mandamos ahí? Sí, claro que sí, su majestad. Entonces, ¿yo por qué veo 4 que se están paseando en el horno de fuego ardiente? Y a ver, aquí hay una cosa que hay que entender. Una cosa es caminar, otra cosa es pasearse. Cuando usted se está paseando en un lugar, usted está feliz caminando como si nada le estuviera pasando. Y los tres estaban en el horno, en medio del fuego, paseándose, porque el rey, el Dios Todopoderoso, los estaba protegiendo. Y dice la palabra que había un cuarto. Y es más, dice, y ese cuarto tiene aspecto celestial. O sea que Dios estaba con ellos en medio del horno, con ellos en medio del fuego. Tanto es así que el rey dice, manden a sacar a esos tres, manden a sacarlos de ahí. Y cuando ellos salen, dice la palabra que no tenían ni un solo cabello quemado y que ni siquiera sus ropas
olían a quemado. Ni siquiera sus ropas tenían olor de humo. Y entonces dice la palabra que el rey Nabucodonosor dice: ¡viva el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que los protegió de la muerte! Y ahora el decreto es que adoren al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos pelados pasaron el sufrimiento por un poco de tiempo. Pasaron sufrimiento por un poco de tiempo, pero quiero que te enfoques en el último versículo. Y dice: después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un puesto, a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero está sucediendo lo mismo que te acabo de compartir en la palabra. Después de haber sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia los restaurará, los hará firmes, fuertes y estables. Yo creo que ya vamos entendiendo lo que está sucediendo aquí. Yo creo que ya vamos entendiendo la razón del sufrimiento, la razón de la prueba, la razón de la dificultad, porque es que a partir de ahora yo tengo que ver la dificultad de una manera diferente. Porque es que a partir de ahora yo tengo que ver la prueba de una manera diferente. Porque es que ahora mismo yo no tengo que ver la prueba como que, ay, Señor, no tienes más guerreros, Padre, no tienes más soldados, todos son los míos, todos son, siempre yo, todo lo malo soy yo. No, ahora mismo voy a decir, carajo, estoy entendiendo algo. Dios me quiere restaurar, Dios me quiere hacer firme, Dios me quiere hacer fuerte, Dios me quiere hacer estable y Dios me quiere promover a algo más grande. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén, amén y amén. Y así podemos hacer un despliegue de muchas historias, porque también te quería compartir la de Daniel, que después lo podemos pasar a Daniel 6, Daniel capítulo 6. Y Daniel, esa sí te la comparto rápido, pasó lo mismo, el rey sacó un edicto que se tenían que arrodillar y adorar, y Daniel no lo hizo, y entonces pasó exactamente lo mismo, fueron los mismos sapos, yo creo que eran los mismos sapos que fueron a hablar de los tres pelados de Sadrach, Mesach, estos mismos fueron a hablar con el rey de Daniel, y dice la palabra que a Daniel lo metieron no al horno de fuego ardiente, sino al foso de los leones, y al foso de los leones duró toda una noche. Es más, los leones que tenían como 7 días que no habían comido nada, tú te imaginas esos pobres leones. Pero dice la palabra que lanzaron a Daniel al foso de los leones y estuvo toda la noche, y toda la noche los leones no lo tocaron, los leones no ni siquiera se acercaron a él, porque es que yo creo que cuando Dios te lleva a la prueba, Dios te lleva con todo controlado. O sea, yo no creo que Dios te tire a la prueba a la loca, a la matal. Ve. No, yo creo que Dios te manda la prueba, pero Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y entonces dice la palabra que se pasó, entró al foso de los leones, ahí estuvo toda la noche, y al día siguiente apareció y fueron a ver, y Daniel no lo habían tocado ni un solo de sus cabellos. Y salió del foso de los leones, y dice la palabra, el último versículo de ese capítulo, y dice: he decretado bajada, baja, el último. Y dice: fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Todos terminan con la misma historia. Todos terminan con el mismo desenlace. Después de la prueba viene la fortaleza, viene la firmeza, viene el establecimiento, viene la restauración, viene la promoción. El último, el más importante, Jesús de Nazaret, aquel que venció la muerte, aquel que fue escupido, que fue crucificado, que fue maltratado, que fue latigado, que él mismo dijo: Señor, si es posible y si está en tus manos, aparta de mí este cáliz, pero que sea tu voluntad y no la mía. Que dice la palabra que tanto fue su estrés, que no sudaba, que lo que sudaba eran gotas de sangre. Que en medio de la cruz
en medio de su naturaleza. Él dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y dice la palabra que murió en la cruz. Ah, yo me imagino al reino de las tinieblas celebrando cuando murió en la cruz. Lo que ellos no sabían es que había algo detrás de todo esto. Y es que él iba a morir, pero que iba a vencer la muerte y que iba a resucitar al tercer día. Después de haber pasado un poco de sufrimiento, el Dios de toda gracia lo restauró, lo hizo fuerte, firme y estable. Yo hoy quiero que tú puedas pensar en tu realidad, que puedas pensar en la situación que estás pasando en este momento, o que pienses en ese momento difícil que pasaste que no entendiste, o que reprochaste, o que te quejaste. Yo no sé si ya te pasó, o estás pasándolo, o lo vas a pasar, pero yo creo que hoy Dios nos muestra una visión diferente de lo que es la dificultad. Creo que por eso Pablo dijo, me alegro en la dificultad, me gozo en la dificultad y en la prueba, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Y dice, me basta tu gracia porque tu poder se muestra plenamente en la dificultad. Yo creo que Pablo ya estaba entendiendo esto y por eso lo dijo, me alegro porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. ¿Por qué lo dice? Porque Dios te está haciendo fuerte, te está restaurando, te está haciendo firme y te está estableciendo. Normalmente cuando las personas que sufren de cáncer superan el cáncer, muchas, pasa generalmente en las mujeres, muchas de ellas crean fundaciones, eh, crean diferentes escenarios para ayudar a mujeres que están sufriendo de cáncer. Eh, eso no sé si te has dado cuenta que pasa mucho, que cuando las personas superan algo muy fuerte en sus vidas, eh, de ahí sale su fuego para poder ayudar a las demás personas que están pasando exactamente por lo mismo o algo similar. ¿Y por qué comparto esto? Porque creo que si Dios te está llevando a un momento oscuro, es porque creo que quiere prepararte para que tú ayudes a los que vienen más adelante. Porque es que creo que Dios te está dando una asignación para que cuando alguien pase lo mismo que tú estás pasando, que tú pasaste, tú puedas decirle, oh, hey, ya yo estuve por ahí, ya yo sé cómo es esto, así que puedo ayudarte, porque ya yo lo pasé y sufrí por un poco de tiempo, pero Dios me fortaleció, Dios me hizo fuerte, Dios me restauró y Dios me estableció. Así que quiero que hoy te lleves eso, esta palabra que sin duda alguna tiene el corazón de Dios y que cuando la dificultad vuelva a tocar tu puerta, o quizás la está tomando en este momento, puedas afrontarla de una manera diferente, porque hay una asignación y hay un nombre para ti que te está esperando cuando termine esa dificultad. Hay algo que te está esperando, hay una promoción, hay una bendición, como le pasó a Abraham, como le pasó a los tres jóvenes, como le pasó a Daniel, como le pasó a Jesús.
Hay una promoción para ti que te está esperando cuando pases la dificultad, cuando la superes y ten bien claro que en medio de la dificultad está papá acompañándote. No estás solo, no estás sola. Él está contigo en el horno de fuego ardiente. Él está contigo en el foso de los leones. Él está contigo en medio del sacrificio. Él está contigo en medio de la muerte. Y que cuando lo superes, podrás tener el nombre del Padre de la fe como lo tuvo Abraham, así como el nombre que Dios ha establecido para ti en esta hora. ¿Cuántos dicen el amén? Amén. No sé Amén. si Ada quieran compartir algo. Amén. 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 La verdad es que yo creo que la palabra es oportuna para mí. Y luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios mismo, Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Creo que una pregunta que podría quedarnos es que esa temporalidad de poco a veces nosotros no tenemos como Señor poco, pero es que esto, pero también dice la palabra que Dios no permitirá que pases por la dificultad más de lo que tú puedes soportar, más de lo que tú puedes soportar. Es decir, la adversidad que nosotros vivimos, que no es por mucho tiempo, porque la palabra dice que es por poco tiempo. Aunque nosotros sentamos mucho, aunque sentamos que es grande, si la vivimos es porque tenemos la capacidad de soportarla, aunque parezca que ya no tenga fuerzas. Y qué promesa tan especial nos recuerda el Señor a través de José hoy, que Él nos hará, nos transformará, nos restaurará, nos hará mejores, nos hará más fuertes, nos hará firmes y nos hará estables. Y eso muchas veces viene con promoción, con cambio, con ubicación en posición de autoridad. Y yo recibo esa palabra hoy en mi vida en el nombre de Jesús. Así que yo les invito a que oremos y le demos gracias al Señor. Y ahí en su corazón diga, Señor, yo creo esa palabra para mí, Señor, que tú hoy obras en mi corazón, que tú hoy obras en mi vida, que tú hoy me transformas, Señor. Que este tiempo duro, difícil que he atravesado, Señor, que las dificultades, algunas económicas, otras familiares, otras de salud, tú ya has establecido la victoria para mí. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, Señor. He aquí tus hijos, Señor, delante de tu presencia. Tú que conoces nuestras pruebas, tú que conoces nuestra adversidad, tú que conoces nuestro ser, tú que conoces cada cosa que hemos vivido, Señor. Hoy, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos delante de ti, Rey, y te entregamos una vez más nuestro ser, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos permitas, Padre bendito, que nos renueves, Señor, que tu fuerza permanezca, que tal, Padre bendito, como sucedió con Abraham, llegue la provisión del holocausto, que como sucedió con Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, Señor, tu ángel nos cubre y nos guarde en medio de las circunstancias. Y que tal también como dijo el apóstol Pablo, cada uno de nosotros pueda decir en medio de nuestras debilidades que somos fuertes en ti, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque este tiempo difícil es poco, Señor. Y tú traerás, Padre bendito, bonanza a nuestra vida luego de él. Gracias, Señor.
Amén y amén.